Están viendo Capital Brief. Sorprendidos, el Medio Oriente está en llamas. Teherán está en ruinas. Y ahora, un informe explosivo tanto de funcionarios de inteligencia israelíes como del New York Times está enviando ondas de choque por todo el mundo. El recién nombrado líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, puede haber resultado herido en los mismos ataques que mataron a su padre, un hombre que no ha sido visto en público ni una sola vez desde que fue elevado a la posición más poderosa en Irán. Un hombre que se supone que está dirigiendo un país en guerra pero que ha guardado un silencio completo. Curioso. Y mientras las bombas perforadoras de búnkeres de los EEU continúan desgarrando las fortalezas subterráneas de Teherán, el mundo se hace una pregunta muy seria. ¿Irán está ahora sin liderazgo en medio de una guerra? Retrocedamos al principio. Porque para entender lo que está sucediendo ahora mismo, necesitan entender cómo comenzó esta guerra, con qué rapidez escaló y cuán devastadores han sido los ataques sobre Teherán. El 28 de febrero de 2026, los Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar coordinada contra Irán. La operación fue denominada Operación León Rugiente por Israel y Operación Epic Fury por los Estados Unidos. Comenzó en las primeras horas de la mañana y comenzó con un objetivo específico. El complejo del líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, ubicado en el distrito de la calle Pasteur de Teherán, un área fuertemente custodiada que también alberga el Palacio Presidencial y el cuartel general del Consejo Nacional de Seguridad de Irán. La Fuerza Aérea Israelí lanzó 30 bombas sobre ese complejo. El complejo fue destruido y el 1 de marzo el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó lo que el mundo ya había comenzado a creer: el ayatolá Ali Khamenei estaba muerto. Esto no fue solo un ataque militar, fue la decapitación de la autoridad más alta de la República Islámica. Una figura que había gobernado Irán durante más de 3 décadas desapareció en una sola mañana. Y los ataques no se detuvieron ahí. Dentro de las primeras 24 horas de esta guerra, la Fuerza Aérea Israelí había usado más de 1.200 bombas, volado aproximadamente 200 cazas, golpeado 500 objetivos militares en todo el oeste y el centro de Irán, incluidos sistemas de defensa aérea, lanzadores de misiles, bases militares y cuarteles generales gubernamentales. Los Estados Unidos, operando simultáneamente desde portaaviones y bases aéreas en todo el Medio Oriente, habían llevado a cabo docenas de ataques adicionales. Las redes de radar de Irán, su fuerza aérea, su marina, todo fue descrito por el presidente estadounidense Donald Trump con escalofriante simplicidad. Prácticamente todo ha sido eliminado. Los ataques golpearon Teherán, Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah. La inteligencia utilizada para atacar las ubicaciones del liderazgo iraní supuestamente provino de la propia CIA. Según CBS News, 40 altos funcionarios iraníes fueron asesinados en los ataques iniciales. El edificio Malik Ashtar del CGRI en Teherán fue completamente destruido. La sede de la emisora estatal de Irán fue golpeada. El edificio del Parlamento fue atacado y 8 miembros del alto liderazgo de Irán fueron asesinados en un solo ataque sobre un edificio cerca del complejo de liderazgo. La esposa de Khamenei murió a causa de las heridas que sufrió en los ataques. Su hija, su yerno, su nieta y un nieto también fueron asesinados. Todo el círculo íntimo del cargo más alto de Irán fue eliminado en cuestión de horas. Ahora, aquí es donde Mojtaba Khamenei entra en escena. Mojtaba es el segundo hijo mayor de Ali Khamenei. Durante años fue considerado una figura oscura pero poderosa. Descrito por los analistas como el poder detrás de los hábitos, era conocido por tener fuertes lazos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, había abogado previamente porque Irán desarrollara armas nucleares y era ampliamente visto como el favorito para eventualmente suceder a su padre. Sirvió como guardián del círculo íntimo de su padre y era considerado una de las figuras más influyentes entre bastidores en toda la República Islámica.
Cuando Jamenei fue asesinado el 28 de febrero, la cuestión de la sucesión se convirtió inmediatamente no solo en un asunto político, sino militar. La Asamblea de Expertos de Irán, un consejo clerical de 88 miembros, es constitucionalmente responsable de nombrar al líder supremo. Pero aquí está la extraordinaria cosa que sucedió a continuación. Incluso mientras este consejo intentaba reunirse y tomar esa decisión, Israel bombardeó el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom mientras una reunión estaba en curso para elegir al próximo líder supremo. El portavoz de las FDI declaró abiertamente que el ejército estaba atacando los esfuerzos para nombrar lo que describió como el próximo jefe terrorista de Irán. A pesar de esta presión, el 8 de marzo, Mojtaba Jamenei fue elegido como el nuevo líder supremo de Irán. Pero aquí está el perturbador detalle que ahora domina los titulares globales. Según el New York Times, citando tanto a funcionarios israelíes como iraníes, Mojtaba Jamenei resultó herido en las piernas el primer día de la guerra. El mismo día en que su padre fue asesinado, su madre fue herida de muerte y múltiples miembros de su familia inmediata murieron. Los funcionarios de inteligencia israelíes le dijeron a Reuters que su evaluación era que Mojtaba había resultado levemente herido en los ataques y que esta lesión era probablemente la razón por la que no había aparecido en público ni una sola vez desde el inicio de la guerra. La televisión estatal iraní, en lo que parece ser una confirmación rara e involuntaria, describió a Mojtaba Jamenei como Jan Baas, un término persa que significa herido por el enemigo, en referencia al conflicto en curso que los medios iraníes han estado llamando la Guerra de Ramadán. Sin embargo, los detalles precisos de sus heridas y su estado actual siguen siendo profundamente poco claros. Lo que está claro es esto: el nuevo líder supremo de Irán ha guardado un silencio completo desde que ascendió a la posición más poderosa del país. Ninguna declaración pública, ningún mensaje en video, ninguna aparición pública. Y una fuente senior dentro de Irán le dijo a los medios que en realidad es el CGRI, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el que actualmente está dirigiendo el país después de supuestamente forzar su elección preferida de Mojtaba Jamenei como líder supremo. Irán, en medio de una guerra devastadora, parece estar operando sin un jefe de Estado visible. Y a medida que este vacío de poder se profundiza, los Estados Unidos e Israel no han mostrado ninguna intención de frenar. El 6 de marzo, el día 7 de la guerra, la Fuerza Aérea Israelí envió 50 cazas para lanzar 100 bombas sobre un solo objetivo, el búnker subterráneo bajo el complejo de liderazgo en Teherán. Este búnker había sido construido específicamente como un centro de mando de emergencia para que el líder supremo de Irán manejara una guerra. Estaba enterrado profundamente bajo múltiples calles de Teherán, extendiéndose por varias manzanas de la ciudad con numerosos puntos de entrada y habitaciones subterráneas diseñadas para albergar y apoyar a los funcionarios más senior de Irán. Según las FDI, después de que Jamenei fue asesinado sobre el suelo, los miembros senior del régimen iraní habían comenzado a usar este búnker como su base operacional. El 6 de marzo, ese búnker fue completamente destruido. Para este punto en la guerra, la escala del armamento estadounidense que se estaba desplegando se estaba volviendo más clara. El 5 de marzo, el Comando Central de los EE-U publicó imágenes que mostraban F-15 Strike Eagles de la Fuerza Aérea de los EE-U, cargados con 4 bombas perforadoras de búnkeres GBU-31J-DAM cada uno, volando misiones sobre Irán como parte de la operación Epic Fury. Estas son bombas penetradoras de guía de precisión de 2.000 libras, específicamente diseñadas para perforar estructuras subterráneas endurecidas de concreto y acero antes de detonar profundamente dentro de ellas. El mensaje del CENTCOM que acompañaba esas imágenes era inequívocamente directo: ninguna instalación subterránea está segura simplemente porque está enterrada.
Los Estados Unidos también desplegaron bombarderos furtivos B-2 que lanzaron docenas de bombas penetradoras sobre lanzadores de misiles balísticos profundamente enterrados en todo Irán. Al final del día 7, la FAI sola había llevado a cabo 2.500 salidas, lanzado más de 6.500 bombas y ejecutado 150 oleadas separadas de ataques dentro de Irán. El mismo día en que el búnker fue destruido, el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, hizo una declaración que resumió las intenciones israelíes en términos contundentes. Dijo que Israel estaba aplastando el régimen terrorista iraní y aprovecharía cada oportunidad para profundizar sus ganancias militares. Horas después del ataque al búnker, las FDI confirmaron otro ataque en Teherán, esta vez apuntando a Asghar Ejazi, el jefe de Estado Mayor en funciones de la oficina del líder supremo. Ejazi fue descrito por los analistas como una de las figuras más influyentes en la oficina del líder supremo y un nodo clave en la estructura de mando senior de Irán. Su destino después del ataque no fue confirmado de inmediato. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump ya había dejado su posición sobre las negociaciones absolutamente clara. En su plataforma Truth Social, Trump publicó que no habrá ningún acuerdo con Irán excepto la rendición incondicional. Fue más lejos, diciendo que después de la rendición de Irán y la selección de lo que llamó un nuevo líder grande y aceptable, los Estados Unidos y sus socios ayudarían a reconstruir Irán económicamente. Trump también le dijo a los periodistas que creía que debería participar personalmente en la elección del próximo líder de Irán y que Mojtaba Khamenei era, en sus palabras, inaceptable. Trump incluso advirtió públicamente que elegir al hijo de Khamenei como líder supremo sería una continuación directa de las políticas de línea dura de su padre, una advertencia que supuestamente complicó y retrasó el propio proceso de sucesión. El costo humanitario de todo esto es asombroso. Según UNICEF, de las más de 1.300 personas muertas en Irán desde que comenzó la guerra, al menos 181 son niños. La Media Luna Roja reportó más de 600 muertes civiles solo el cuarto día de la guerra. Una escuela primaria en la plaza Nufar de Teherán fue golpeada, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán publicando imágenes de aulas destruidas. En el primer día de la guerra, un ataque en Minab, en el sur de Irán, mató al menos a 165 niñas escolares y personal. La UNESCO emitió una declaración formal de preocupación después de que los ataques dañaran el Palacio Golestán, un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Ciudades en todo Irán se convirtieron en pueblos fantasmas con civiles demasiado aterrados para salir de sus hogares. Surgieron reportes de que los prisioneros en la prisión de Evin recibían solo pan y agua limitados. Los incendios de los ataques estadounidenses e israelíes sobre instalaciones de almacenamiento de petróleo en Teherán, incluido el almacén de petróleo de Agdasiyeh, la refinería de Teherán, el depósito de petróleo de Shahran y una instalación en Karaj, produjeron enormes bolas de fuego y espeso humo negro que se cernió sobre la capital iraní durante días. Irán no ha sido pasivo. El CGRI disparó su ola número 37 de ataques, lanzando lo que describió como misiles Khorramshahr superligeros en bombardeos de múltiples capas que duraron más de 3 horas, apuntando a Israel y los estados del Golfo. Irán ha lanzado cientos de misiles balísticos y miles de drones contra los estados árabes del Golfo, golpeando infraestructura energética y bases militares estadounidenses en lo que los analistas creen que es un intento deliberado de presionar a los líderes árabes para que impulsen un alto el fuego. El ejército de Arabia Saudita interceptó y destruyó un misil de crucero iraní cerca de Al-Karj. Drones golpearon el aeropuerto de Basora en Irak. 2 drones cayeron cerca del aeropuerto internacional de Dubái. El portavoz del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Ghalibaf, declaró sin rodeos que Teherán no buscaba un alto el fuego, diciendo que el agresor debe ser golpeado para prevenir futuros ataques. Pero la posición militar de Irán
es cada vez más desesperada. Trump le dijo a los periodistas que Irán no tiene marina funcional, ni fuerza aérea, ni sistemas de detección aérea, ni radar operativo. Si esa evaluación es completamente precisa o parcialmente política, la escala de destrucción infligida a la infraestructura militar de Irán en menos de 2 semanas no tiene precedente moderno. El secretario del Tesoro de los EEUU, Scott Bessant, le dijo a las audiencias de televisión que a pesar de todo lo que ya ha sucedido, la mayor campaña de bombardeo de la guerra todavía estaba por venir. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una declaración en video tras los ataques a las instalaciones petroleras, dijo que su gobierno continuaría golpeando a los gobernantes de Irán sin piedad, añadiendo que Israel tenía lo que describió como un plan organizado con muchas sorpresas para desestabilizar el régimen y permitir el cambio. Dijo que Israel tenía muchos más objetivos. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que algunos países habían comenzado a acercarse a Teherán con ofertas de mediación, pero Trump cerró esa puerta de inmediato. Sin acuerdo, sin negociaciones, rendición incondicional. A la fecha de hoy, 11 de marzo de 2026, el día 12 de esta guerra, Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, todavía no ha aparecido públicamente. No ha emitido ninguna declaración, no ha publicado ningún video, no ha dado ninguna indicación de que esté dirigiendo personalmente la respuesta de Irán. El hombre que se supone debía ocupar el lugar de su padre en el momento más crítico de la historia de la República Islámica permanece invisible, supuestamente herido, posiblemente incapacitado y casi con certeza incapaz de proyectar el tipo de autoridad que un líder en tiempos de guerra debe proyectar. Irán está en llamas. Su ejército está destrozado. Su liderazgo está escondido. Y los Estados Unidos están cargando más bombas perforadoras de búnkeres en sus aeronaves mientras se graba este informe. ¿Cómo termina esto, ya sea a través de la capitulación de Irán, un acuerdo negociado o una escalada adicional que involucre el programa nuclear de Irán? Es una pregunta que dará forma al mundo entero durante las próximas décadas. Este es Capital Brief. Quédense con nosotros. Continuaremos trayéndoles las noticias más verificadas y más actuales sobre este conflicto a medida que se desarrolla.